en la zona anatómica en la que se encuentran, pues va a generar problemas importantes de salud para el individuo que la ha contraído. El caso clínico, se supone que tenemos que revisar leishmania mexicana, que es una especie de leishmania que circula en el país. Sin embargo, en nuestro país circulan 3 especies diferentes: leishmania mexicana, brasiliensis y leishmania infantum. Cada una de estas produce un espectro de enfermedades diferente. Entonces, pues realmente daba igual cuál de las tres tocáramos. Se parecen estos bichos en su ciclo de vida, es casi idéntico, morfológicamente son casi idénticas o idénticas. La forma de diferenciarlas, pues evidentemente es por su genoma, ¿no? Tienen genomas un poco diferentes, un porcentaje bajito de diferencia, pero gracias a algunos genes se puede diferenciar las especies de leishmania. Paciente femenino de 4 años de edad, originaria, residente de Chilapa, Guerrero, que acude con un cuadro crónico de 18 meses de evolución, caracterizado por un aumento abdominal y posteriormente presenta red venosa colateral. Se agrega ictericia, coluria, hipocoluria, persiste con aumento de volumen abdominal e inicia con evacuaciones líquidas con moco sin sangre. Fue referida al Hospital General de Chilapa y por ultrasonido abdominal se observa hepatoesplenomegalia y datos de suboclusión abdominal. Hace 6 meses presenta disminución de patrón de evacuaciones, las cuales son coprolíticas y con sangre. Hace un mes presentó epistasis que se dio con presión local y 10 días previos a su ingreso inicia con una lesión pápulo-pustulosa en cara externa de rodilla derecha de 1 centímetro de diámetro que evoluciona hasta convertirse en una placa eritematosa dolorosa de 10 por 10 centímetros con secreción hialina no fétida que limitada a la flexión de la rodilla y la deambulación. En el hospital de Chilapa se le practica una biometría hemática, hemoglobina 5.8 gramos por decilitro, leucocitos 1100 células por microlitro y plaquetas 39.000 células por microlitro. Se encuentra perímetro abdominal de 55 centímetros asociado con ortopnea secundaria tórax restrictivo. Se refiere a pediatría, al Instituto Nacional de Pediatría, como probable síndrome mieloproliferativo. A su ingreso a este instituto se encuentra consciente, tranquila, ictérica, con campos pulmonares bien ventilados, sin ruidos agregados, abdomen globoso de 55 centímetros de perímetro abdominal, a expensas de esplenomegalia que llega hasta la cresta ilíaca con 22 centímetros de hepatomegalia, de 12 centímetros por percusión total, ligeramente doloroso a la palpitación. Bueno, una foto de la chiquilla con estos problemas y una característica de la leishmaniasis es que se presente este tipo de malformación, ¿no? Este tipo de abultamiento de esta zona del cuerpo. Es característica. Los pacientes con leishmaniasis visceral siempre se observan así. Sin datos de irritación peritoneal, con lesión dérmica en fase de resolución de cara externa de rodilla derecha y úlcera anal de 2 centímetros. Se realiza biometría hemática que reporta, bueno, todos estos datos. Se realizó una radiografía de abdomen y una tomografía donde se observa hepatosplenomegalia importante. Ya, ustedes van a tener que saber interpretar este tipo de placas de rayos X cuando llegue el momento y cuando estén en un hospital. Pero bueno, según lo que se ve aquí, hay un problema serio de vaso y de hígado y que se refleja en las tomografías. Entonces, esto usted lo van a interpretar algún día en la vida. Entonces, el diagnóstico de esto es que todavía no acaba. 2 días después de su ingreso se realiza aspirado de médula ósea que reporta celularidad disminuida, megacariocitos disminuidos, 15 inclusiones basofílicas redondeadas por célula de retículo, 6 células retículo hemofagocitado, células en canasta más, núcleos desnudos. Se identifican a mastigotes y se realiza ELISA que resulta positiva para Leishmania infantum. Pues bueno, Leishmania infantum es un protozoo que produce leishmaniasis visceral y empieza el tratamiento con anfotericina por 10 días. Posteriormente se cambia por antimoniato de meglumina cada 12 horas por 20 días. Presentó buena evolución con disminución de ictericia, así como el perímetro abdominal de 52 centímetros. Actualmente la paciente cursa asintomática con hígado palpable 6 centímetros debajo del borde costal y vaso palpable a 7 centímetros por debajo del borde costal. Completó el tratamiento con antimoniato de meglumina con aspirado de médula ósea negativa, en la cual seguramente
los médicos o la gente que la estaba tratando estaban buscando mastigotes de Leishmania infantum. Entonces, Leishmania infantum, como les dije, produce leishmaniasis visceral en el Nuevo Mundo, ¿no? En el continente americano. La otra parte del mundo tiene sus propias leishmanias, principalmente Leishmania donovani, que también produce leishmaniasis visceral. Pero en general, bueno, la leishmaniasis es un problema de salud pública mundial. Se ha reportado que 102 países de nuestro planeta tienen leishmania o circula leishmania en su territorio. Esto significa que miles de millones de humanos están en riesgo de contraer al parásito. Leishmania se concentra en zonas pobres, como siempre, en regiones tropicales del planeta, tropicales y subtropicales de nuestro planeta. ¿Qué más? Ahorita vamos a hablar del ciclo de vida. Bueno, al año de leishmaniasis visceral tan solo se reportan de 600,000 a 1,000,000 de casos cada año, de 20,000 a 40,000 muertes ocurren en el planeta cada año, principalmente por problemas de leishmaniasis visceral. Sin embargo, la leishmaniasis mucocutánea también puede tener algún tipo de contribución en las muertes que ocurren en el mundo. Bueno, esto es de leishmania. Un billón de personas están en riesgo de contraerla porque viven en regiones endémicas. Insisto, eso de que los humanos estén buscando dónde vivir y son capaces de invadir zonas donde no les corresponde estar, pues bueno, entran en el ciclo de vida del parásito y se vuelven, pues evidentemente, blanco o una fuente de alimento para el insecto transmisor, que en nuestro país, bueno, en el continente americano, es de la especie de las Lutzomias, esto vamos a ver más adelante. La leishmaniasis existe definitivamente porque en una misma región geográfica está el parásito, está el insecto transmisor y por supuesto que está el humano. Y bueno, esto es un ejemplo de leishmaniasis cutánea de 3 niños de la India. En nuestro país, pues, se han reportado casos de leishmania en 13 estados principalmente, que están localizados en ciertas regiones geográficas de nuestro México, ¿no? Entonces la gente que estudia esto los ha agrupado en tres diferentes regiones. La región del Golfo está en color lila, la región del Pacífico está en verde y la región del centro está aquí dibujada en amarillo. En el 2019, el año pasado, fue complicado sacar las cifras de contagios de leishmania, primero porque no se reportan con tanta credibilidad y segunda por todo el problema sanitario que estamos atravesando. Entonces, no creo que haya existido un reporte adecuado de cifras. Sin embargo, en el 2019, se reportaron algo así como 80 casos, si no mal recuerdo. La mayoría de ellos era o correspondía a leishmaniasis cutánea y solamente 2 casos de leishmaniasis visceral. ¿Son poquitos? Sí, claro. El punto es que están circulando en nuestro país y pueden convertirse en un problema serio, porque por este gobierno cada vez hay más gente pobre, ¿no? Se ha descrito que hay más de 50, o se han identificado más de 50 especies de leishmania que circulan en el planeta. De estas, 21 son patógenas del humano y de estas solamente unas cuantas circulan en el continente americano y solamente 3 están presentes en nuestro país. A lo mejor algún día en la vida les toca atender a algún paciente con leishmania, ¿no? Entonces, las 3 especies de leishmania que están circulando en nuestro México, pues es leishmania mexicana, que produce leishmaniasis cutánea, leishmania infantum, que produce leishmaniasis visceral, y leishmania brasiliensis, que puede producir leishmaniasis cutánea, pero también leishmaniasis mucocutánea. Las 3 circulan en México. Aquella mastigotes, que es un estadio morfológico del bicho, que es intracelular obligado. Una vez que el protozoo llega al cuerpo o entra al cuerpo, invade macrófagos y dentro del citoplasma de células, de un montón de células, no nada más de estas células fagocitarias, sufre una transformación hacia el estadio mastigote, que es replicativo, que se replica importantemente
mucho dentro del citoplasma, que es un lugar rico en nutrientes, y se generan cientos de mastigotes. Una vez que la célula está llena de mastigotes, se revienta y son liberados, entonces tienen la capacidad de invadir otras células o de diseminarse a otras partes del cuerpo. El vector que transmite a Leishmania es del género de las Rutzomias, y aquí hay un ejemplo de una de estas. Estas tres especies de Leishmanias están de vector, perdón, de Rutzomias están en nuestro país y son como las responsables principales de la transmisión de Leishmania en nuestro México. El agente etiológico de la leishmaniasis, pues evidentemente es la leishmania. Hay tres tipos de leishmaniasis, ya lo veremos más adelante. Esta es una micrografía electrónica de barrido que muestra promastigotes de leishmania mexicana. Y como ya les dije, leishmania durante su ciclo de vida tiene una etapa que es intracelular. Forzosamente debe de invadir o de introducirse en células del mamífero que la adquirió para poder completar su ciclo de vida. Durante su ciclo de vida, Leishmania tiene dos morfologías principales o dos formas de desarrollo principales. Cambia de forma si está en el vector o si está en el humano. Es un proceso que va por etapas, jerárquico, no necesariamente cambia de este a este, hay diferentes formas intermedias que uno puede encontrar cuando las analiza bajo el microscopio, pero la gente que trabaja con esto, pues acepta grandemente que solamente existen dos morfologías diferentes, el promastigote y el amastigote. El promastigote es una célula más alargada, ovalada, flagelada. El flagelo es característico y largo y está presente solamente en el estadio promastigote. Este estadio promastigote solamente se localiza dentro del vector, principalmente en el intestino y en la probóscide. En el intestino se replica muchísimo por fisión binaria, como ya vimos ejemplos en las clases pasadas. Y una vez que son muchísimos el número de parásitos y que el insecto tiene necesidad para alimentarse nuevamente, sufren una transformación hacia el estadio promastigote metacíclico, que es el infectivo, y se migran hacia la probóscide, hacia la cabeza del insecto, y están listos para cuando el bicho llegue, se pose sobre un mamífero, tome sangre, pues están listos para ser introducidos y luego o inmediatamente invadir las células del hospedero mamífero. Estos parásitos se caracterizan por tener una sola mitocondria. Nosotros tenemos muchísimas mitocondrias en nuestras células. Estos bichos solamente tienen una mitocondria larga, que atraviesa todo el cuerpo. En esa mitocondria está, por supuesto, que el DNA mitocondrial, igual que el de nosotros, que sirve para todos los procesos o las reacciones bioquímicas que necesita la célula, ¿no? Para obtener energía, por ejemplo. Tiene un núcleo, retículos y algunos orgánulos característicos de estos parásitos y otros más compartidos o los que nosotros o nuestras células poseen. Entonces este es el estadio del mosco. El amastigote es el estadio intracelular, el que está en el citoplasma de la célula del mamífero. No tiene flagelo o tiene un flagelo muy corto, la misma mitocondria, el mismo cinetoplasto y un núcleo grande. Esta célula se divide por fisión binaria dentro del citoplasma de la célula del mamífero. Una vez que alcanza densidades grandes, es tanto el número de parásitos que están en el citoplasma, la célula del mamífero estalla, se liberan a mastigotes y estos son capaces de invadir nuevas células. Pues aquí está su tamaño, 20 a 30 micras, 2.5, de 2 a 5 micrómetros, y todas las características, o algunas de las características que este par de protozoos, que los dos son Leishmania, solamente tienen diferentes morfologías durante su ciclo de vida. El ciclo de vida es complejo, no tan complejo como el de Plasmodium que nos platicó su compañera la semana pasada. Sin embargo, pues bueno, se necesitan dos animales o dos especies diferentes para que lo pueda completar. La Lutzomia, mosca de la arena, son sinónimos, lo pueden encontrar así, o mosca de los chicleros en el sur del país las conocen así.
porque hay unas zonas agrícolas en esa parte de nuestro país que se cultiva árbol del chicle, entonces es común que esta pique a la gente que está ahí les produce unos problemas que la gente lo bautizó como la úlcera de los chicleros, pero es por eso, ¿no? Entonces, luxomias y humanos. Mamíferos que son importantes reservorios para la leishmaniasis son los perros. Tenemos problemas con el control de los perros porque como son reservorios de leishmania, muchas veces ni siquiera la transmisión ocurre de que una mosca pique a un humano y de ahí se disemine la enfermedad, ¿no? o el parásito. A veces es por los perros. Las leucemias se alimentan de perros infectados, que es muy común en nuestro país, y de ahí ya se disemina el bicho por otros hospederos, por supuesto incluido el humano y claro que otros perros, ¿no? Entonces, una mosca de la arena que está infectada, el ciclo de vida puede empezar así si quieren, puede empezar de esta manera. Entonces, una mosca de la arena llega, infectada, llega, se alimenta de sangre, mosca de la arena hembra, hematófaga, porque necesita nutrientes para el desarrollo de sus huevos, se alimenta de un humano y al momento de introducir la probóscide en el humano, también introduce promastigotes metacíclicos de Leishmania. Estos tienen gran capacidad, son muy invasivos, ¿no? Entonces tienen gran capacidad de invadir células del humano. Eh, Las células de la piel y macrófagos son como las principales que son invadidas. Dentro del citoplasma de estas células de mamífero va a haber una transformación del estadio promastigote metacíclico a mastigotes. Se van a reproducir por fisión binaria, van a ser muchísimos, se va a reventar la célula y van a ser liberados. Pueden estar en circulación o bien llegar e invadir nuevas células. Cuando otra mosca necesita alimentarse, pues bueno, llega, succiona sangre, ingiere a mastigotes libres o células sanguíneas o células como macrófagos llenas de amastigotes. Son ingeridas por el insecto vector, donde todo este contenido pues, migra hacia el intestino, las regiones del intestino de la mosca. Ahí todas las células o pues sí, las células de tipo mastigote van a sufrir una transformación nueva, van a pasar de una forma redondeada sin flagelo a una forma alargada con flagelo. Entonces van a pasar de mastigotes, este estadio se llama epimastigotes y esto se llama promastigotes procíclicos. Esto se divide muchísimo por fisión binaria. Entonces se generan muchos bichos, muchísimos, se adhieren a las paredes del intestino, se alimentan, se dividen por fisión binaria. Y cuando la mosca o sí, el insecto necesita alimentarse, hace una especie de regurgitación. Estos bichos se van hacia la parte de la cabeza, a donde está la probóscide, se diferencian a tripomastigotes a promastigotes metacíclicos y el ciclo vuelve a empezar. Va a llegar la mosca, se va a alimentar y otra vez lo mismo. Entonces es un ciclo de vida complejo que involucra varios cambios de morfología del bicho y por supuesto que están acompañados con diferentes patrones de expresión génica. Estos bichos sufren, nosotros estamos a 37 grados, las moscas están a 28 grados. Entonces este estrés calórico es importante. Y los parásitos tienen una capacidad impresionante de poder adaptarse, en las dos, en los dos hábitats, en los que tiene que completar su ciclo biológico. El vector, pues ya les digo, mucha gente los conoce como mosca de la arena, en el mundo se llaman así. Hay moscas de la arena en Asia, en África, en Europa, y allá se llaman flemotomos, y aquí en México y bueno, en general en el continente americano se conocen como luxomias. Las únicas que producen problemas de transmisión de Leishmania son las hembras, por lo que les dije, la necesidad de nutrientes. Están presentes, por supuesto, en zonas selváticas o bosques tropicales que antes nada más eran habitados por animales, pero bueno, los humanos ya forman parte de ese hábitat y por supuesto que genera problemas. También hay en zonas áridas. Y esto es, vamos a ver más adelante, este es el ciclo de vida de una mosca que no parece importante, pero al último les voy a platicar algo que parece que sí tenemos que tener atención porque cada vez es más común encontrar casos nuevos, no solamente de Leishmania,
también de dengue, de Trypanosoma cruzi, de Zika, de chikungunya, en otros lados, en otras latitudes donde antes no era común verlos, ¿no? Y todo esto es por el calentamiento global. Leishmania se transmite principalmente, la más importante vía de transmisión para adquirir leishmania es a través de luxomias, ¿no? Cuando la luxomia llega y te pica, te inocula bromastigotes metacíclicos. Esa es la principal ruta. Sin embargo, hay trasplantes de tejidos y órganos contaminados. Todavía se han reportado esos tipos de problemas, a pesar de que tiene que haber un control de calidad fuerte para este tipo de situaciones. Pues bueno, siguen reportándose casos de contagio de leishmania por trasplantes de tejido, órganos y sangre, por supuesto. Hay evidencia que indica que hay, hay transferencia o transmisión vertical durante el embarazo, ¿no? El escuincle se llena de leishmania porque se lo pasa a la mamá. Y mucho menos común, pero existen accidentes de laboratorio. Hay gente en el mundo que trabajamos con leishmania y siempre está el riesgo latente por descuidos de poder adquirir leishmania, ¿no? Eh, Podemos trabajar con los estadios que no son infectivos, pero también podemos trabajar con los estadios infectivos y los accidentes pues siempre pueden ocurrir. Hablar de los factores de virulencia de leishmania es complicado, tiene muchísimos, es un parásito extraordinario, tiene cosas de expresión de genes espectaculares que difieren de las que se han descrito en eucariontes y que no vamos a entrar en detalles porque tendríamos que pasar mucho tiempo hablando de este parásito. En los genes, dentro de sus genes, está la información que codifica para ciertas proteínas, principalmente de superficie y algunas otras de secreción, que funcionan como factores de virulencia. Aquí está la definición de factores de virulencia, por si no lo recuerdan, se supone que cada uno de ustedes la tuvo que haber abordado en su presentación, entonces ya no vamos a hablar de eso, de esa definición. Pero bueno, Leishmania tiene todo este arsenal de proteínas que se localizan distribuidas por toda la membrana. Por supuesto que unas le ayudan a interaccionar con los receptores de las células mamíferas hospederas, claro. Otras más sirven, una vez que son secretadas, sirven para degradar eh, lo que tengan enfrente, ¿no? Matriz, proteínas, cualquier componente que le impida colonizar y entrar al citoplasma del macrófago, de la célula dendrítica, de la célula de Langerhans, cualquiera que sea su blanco celular, a través de estas proteínas eh, lo, lo puede hacer. Aquí está el código de lo que significa cada color y cada figura geométrica, y aquí está lo que hace cada una de esas proteínas. Alguien me platicó una vez en la vida de un estudiante, de hecho, ¿no? Que a ella le interesaba leishmania porque le platicaron que una pregunta del examen de residencia o algo así, un examen de esos que ustedes hacen cuando terminan la carrera y están buscando algo más que ser médicos generales, que una pregunta estaba dirigida o estaba enfocada en leishmania y que por eso le interesaba, ¿no? Entonces a lo mejor por eso les puede interesar este parásito. Leishmania y, bueno, factores de virulencia. Leishmania puede producir tres formas, o la gente ha aceptado que son tres formas diferentes de enfermedad. Dependiendo del órgano o del sitio anatómico de donde se localice, puede, por supuesto, pues producir tres manifestaciones clínicas o tres alteraciones clínicas muy notorias, muy diferentes en el humano, en el mamífero que la contiene. La forma de leishmaniasis más común, cerca del 90% de todos los casos que se presentan en el mundo están destinados o son producidos por especies de leishmania que producen lesiones cutáneas, en menor número mucocutáneas y en menor número eh, viscerales, ¿no? Alteraciones viscerales. Formas cutáneas en nuestro país, a pesar de que hay, bueno, en nuestro país la produce leishmania mexicana solamente, es la única especie de leishmania que circula que es capaz de producir leishmaniasis cutánea, pero hay otras especies que están distribuidas en otras partes del planeta. Cuando
la mosca inocula leishmania mexicana en un sujeto, pues bueno, es como esto va como en orden, lo acomodé como en orden de aparición. Entonces, primero, después de unos 2 o 10 días, dependiendo del estado inmunológico, de la fortaleza del sujeto que recibió al protozoo, pues bueno, se forma una mácula en el sitio de la picadura. Después, el sitio de la picadura puede ser los pabellones auriculares, cara y el tronco. Generalmente cuando andamos en zonas endémicas se recomienda que usemos ropa que nos cubra la mayor parte del cuerpo y usemos repelentes de insectos, ¿no? Pero no siempre podemos tapar todo. Entonces las orejas y la cara y algunas otras zonas anatómicas quedan expuestas y eso puede ser suficiente para que un insecto pequeñito de unos cuantos milímetros llegue, se pose y no se inocule a la leishmania mexicana en México, ¿no? Entonces se forma una mácula, luego una pápula, y luego esto se transforma a nódulo, que es una masa dérmica llena de macrófagos infectados con mastigotes. Crece de tamaño, ocurre necrosis, se va sustituyendo piel sana por este tipo de alteraciones. Se forma una úlcera indolora, redonda, fondo limpio, color rosado, bordes indurados, bordes duros. ¿No? Es una característica, esto, algo así con los bordes duros, es una característica de la leishmaniasis cutánea que puede servir de diagnóstico diferencial contra otros tipos de infecciones en la piel que producen las bacterias o los hongos. Se hace una costra y generalmente con sujetos que están inmunológicamente fuertes, sana, se logra la eliminación de los parásitos y algunas veces nada más queda como el rastro, una especie de costra y ya. Eso fue como el indicativo de que hubo leishmania, pero ya los sujetos pudieron quitarla, ¿no? Pudieron eliminarla. Algo que es común en el sur de nuestro país es algo que es, sí, que es común en el sur de nuestro país y que se conoce como la úlcera de los chicleros. Le digo que son campesinos o agricultores que se dedican a la recolección o a la explotación de este tipo de árboles que están en esa zona geográfica. Y entonces, pues, una de las características, pueden picar las moscas, pueden picar en cualquier zona del cuerpo, pero algo que caracteriza esta enfermedad es que los pican en las orejas, ¿no? En los oídos. Entonces produce muchísimas alteraciones en el pabellón auricular. La leishmaniasis aquí no se resuelve tan fácil. Hay que poner medicamento y todo ese tipo de cosas, hacer el diagnóstico adecuado para que esté rápido y empezar el tratamiento lo antes posible. Es una enfermedad crónica progresiva y puede producir malformaciones, mutaciones, problemas auriculares, ¿no? O sea, esto puede ser serio si no se atiende de manera oportuna y eficaz. Hay una complicación de la leishmaniasis que ocurre cuando los bichos dejan de estar en la piel y se mueven a otros lados anatómicos, ¿no? Pueden migrar por las vías linfáticas o las vías hepáticas y llegar a otros órganos o a otras partes del cuerpo y producir problemas, ¿no? Entonces, puede estar casi en toda la piel, menos en el cuero cabelludo, en las axilas, en las plantas de las manos y en los pies, pero potencialmente puede estar alojada en cualquier otra parte del cuerpo. Se caracteriza por estos nódulos que la gente dice hiperpigmentados o placas con abundantes parásitos. De aquí me imagino que se puede, yo nunca he visto un sujeto de estos, pero me imagino que pueden hacer una especie de biopsia y analizarla bajo el microscopio y por eso podemos ver que están llenas de mastigotes seguramente. Una característica de la leishmania mexicana, que es la que circula en nuestro país y forma estos problemas, es que le gusta alojarse en el área genital y en algunas mucosas, pero potencialmente puede estar en otras regiones anatómicas. Una complicación de la leishmania cutánea, de la leishmaniasis cutánea, la leishmaniasis multicutánea. El bicho llega, está en la región de la piel donde el insecto la inoculó, pero esta leishmania tiene la capacidad de migrar y llega a la cavidad oronasal, ¿no? Y también puede alojarse en la faringe. Hay sujetos que tienen problemas de leishmaniasis adentro de la boca, ¿no? Abren la boca y tienen hoyos provocados por la leishmania. Este tipo de leishmania, en especial brasiliensis, en nuestro país circula brasiliensis, produce lesiones nasales, obstrucción nasal, dolor,
costras que sangran. Parece muy desagradable esto. Rinorrea mucosanguinolenta, hay perforación, hay hundimiento de la nariz. Hay gente que dice que esto se llama nariz de papilo, o así, ¿no? Está muy feo. Por supuesto que este tipo de cosas tiene consecuencias sociales, del habla. Estos sujetos les debe de ir muy mal la vida con estas condiciones. Hay mutilación de tejidos, evidentemente, y algunas de estas personas con leishmaniasis mucocutánea mueren por infecciones bacterianas, ¿no? Su desenlace de vida se encargan de ellos las bacterias, ¿no? Me imagino que el estado inmunológico está súper bajo y están propensos a otro tipo de infecciones bacterianas que pueden ser muy duras y no tienen capacidad para combatirlas. La leishmaniasis más peligrosa es la visceral. Un montón de gente con cuando adquiere infantum nodonovani, leishmania infantum nodonovani, mueren por, igual, el mismo caso, por infecciones bacterianas. Se caracteriza por fiebre intermitente, malestar general, pérdida de peso, anorexia, pancitopenia, esplenomegalia indolora a la presión, hepatomegalia, linfadenopatía, palidez en mucosas, pérdidas de peso, oscurecimiento de la piel, caquexia y pelo quebradizo. Todo este tipo de alteraciones provoca leishmania donovani o infantum cuando de la piel llega al vaso o al hígado y bueno, es este abultamiento, este problema en esta zona del cuerpo es característico de este tipo de leishmaniasis. Cuando ustedes vean eso, pues sabrán casi con 100% de seguridad que se trata de leishmaniasis visceral. Y si no hay un tratamiento adecuado, eficaz y oportuno, prácticamente el 100% de los sujetos que tienen leishmaniasis visceral van a morir, irremediablemente mueren, y las consecuencias o la muerte de estos sujetos ocurre por infecciones bacterianas, ¿no? Algunos neumococos o Mycobacterium tuberculosis se encargan de acabar con la vida de estos sujetos. El diagnóstico tiene que ser oportuno, eficaz, rápido, para que se empiece el tratamiento adecuado para estos pacientes, ¿no? Entonces, pues lo primero que yo haría yo no soy médico, ¿no? Pero lo primero que yo haría es que si vive o viene o viajó a países endémicos. México, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil, están llenos de leishmania, ¿no? Llenos de zombies. Entonces, si fue a esos países, pues puede ser que haya contraído el insecto, ¿no? Si fue blanco de alimentación de una Noxomia hembra, pues entonces pudo haberse infectado con este parásito. Se pueden obtener pedacitos, unas biopsias de vaso, de hígado, un aspirado de médula ósea, o hacer un raspado en las alteraciones que tenemos en la piel y hacer cultivo celular. Ya saben lo de cultivar microorganismos, espero que lo hayan visto en otro módulo. Entonces ustedes pueden agarrar bichos de acá o tomar, si es que hay bichos, pueden tomar un pedazo de estas zonas y ponerlas, inocularlas en medio de cultivo. Y después de 1, 2 o 3 semanas, ese proceso es largo, no es conveniente si quieren hacer un diagnóstico rápido, pero bueno, van siguiendo el progreso, van analizando sus cajas bajo el microscopio óptico, esperando que haya aparición de promastigotes principalmente, ¿no? Entonces es una forma de diagnóstico, el cultivo, tardada, pero es una forma. Pueden hacer improntas o biopsias y hacer histología. También espero que ya lo hayan visto en otro lado, ¿no? Y todo analizado bajo el microscopio, esperando encontrar a mastigotes, principalmente, ¿no? Porque van a tomar una muestra del sujeto, entonces van a encontrar a mastigotes intracelulares o libres que se ven algo así como esto que les estoy señalando, esto grande y azul, que es el núcleo de la célula eucarionte. Hay una forma como inicial de averiguar si el sujeto tuvo o ha tenido contacto, tuvo o tiene contacto con leishmania, que se llama intradermoreacción de Montenegro, que se trata de inocular extracto proteico de leishmania en el antebrazo, hacer un piquete,
esperar unas 42, 78 horas a que aparezca una especie de roncha, que ustedes la miden, y si tiene cierta longitud y tienen los bordes duros, quiere decir que ese sujeto estuvo en contacto con leishmania. El problema de esto es que no se sabe si fue una exposición pasada o si es una exposición actual, ¿no? Pero esta es como muy utilizada por la gente. Se puede hacer ELISA, ya también espero que la hayan visto en otro lado, inmunofluorescencia, como estas dos que están acá, en los que se busca una proteína particular del parásito y se hace en un microscopio de fluorescencia. Se puede hacer Western blot, espero que también ya la hayan visto. Y bueno, este es un kit de ELISA para buscar una proteína de Leishmania. Y el diagnóstico más certero, más eficaz, más confiable es la PCR. A nivel genético buscas la diferencia entre genes de humano y leishmania, ¿no? Entonces hay marcadores de leishmania que son muy utilizados, que nosotros no tenemos, pero esos genes, porque son de leishmania, y la gente explota eso, hace PCR, y si obtiene banditas como esta, quiere decir que hay presencia de leishmania en este sujeto que ustedes están analizando. Diagnóstico diferencial son muchos, para leishmaniasis cutánea, para leishmaniasis visceral y para mucocutánea. Ustedes tienen que aprender a diferenciar entre problemas con agentes infecciosos como bacterias y hongos y otros protozoos, y también con otro tipo de problemas o de enfermedades no infecciosas, ¿no? Como las que están aquí mencionadas. Entonces eso les va a tocar a ustedes eh, hacerlo cuando llegue el tiempo para ofrecerle a ese sujeto una pronta solución a sus problemas. Se utilizan estos medicamentos principalmente para el tratamiento de la leishmaniasis en general, para leishmaniasis visceral, para leishmaniasis cutánea, solamente algunas sustancias tópicas que son antimoniales pentavalentes en crema, que se ponen directamente sobre el sitio de la lesión y se obtienen generalmente buenos resultados. El problema es el tratamiento de la leishmaniasis visceral. Son tratamientos duros, con muchos efectos secundarios malos. Entonces, la gente le va mal cuando empieza el tratamiento con todas estas sustancias que les puse acá, ¿no? Se necesita más investigación, por supuesto, para desarrollar una vacuna y un tratamiento eficaz y que no sea tan agresivo para el paciente. Se le da un tratamiento a la gente con leishmania para tratar enfermedades de hongos, ¿no? Como la fotelecina B, por ejemplo. Se supone que en algún momento de la vida la gente controló a la leishmaniasis. Nunca se han terminado los casos, pero sí se controlaron muchísimo, disminuyeron muchísimo. Pero hay un montón de situaciones en el planeta que han producido que la leishmaniasis vuelva a reemerger y vuelva a ser un problema de salud pública muy, muy preocupante en el mundo, ¿no? Y esto se debe a múltiples factores. El cambio climático, la deforestación. Cada vez invadimos más terrenos que no nos corresponden, ¿no? Y luego nos quejamos de que ocurren accidentes. Al invadir zonas donde no nos correspondía, pues hay una mayor exposición a los insectos y al bicho, ¿no? Al parásito. Las migraciones, son un problema importante porque enfermedades que son de una región geográfica, mientras la gente migra a otras latitudes del planeta, pues se lleva con ella sus bichos. Y esos bichos allá pueden ser problemas de salud importantes. Urbanizaciones con deficiente saneamiento ambiental, mala recolecta de desechos, falta de agua potable, bla, bla, bla. Todo lo que hemos hablado y que parece que todo el mundo lo conoce y nadie hace nada, ¿no? Pero de lo que les comentaba, si no los conocían, estos son huevos, los huevos de insectos, dependiendo de la especie, pero generalmente se ven así. Hagan de cuenta que es un arroz, un poco más pequeños que un arroz, y son negros. En varias especies que yo conozco son negros, ¿no? Esto es para leishmania, para el insecto que transmite leishmania, ¿no? Para las leucomias, los huevos, varias etapas larvarias, la pupa y el insecto adulto. Huevos, varias etapas larvarias, la pupa y la mosca adulta. ¿Por qué puse esto? Porque ya hay varios estudios que confirman que el calentamiento del planeta está acelerando el ciclo biológico
o el tiempo, el ciclo biológico y el tiempo que se necesita para que esto de un huevo salga el insecto adulto. En condiciones normales estamos hablando algo así de 65, 68 días, con 10 días promedio de vida después de que el insecto ha emergido, se ha convertido de pupa al mosco adulto, ¿no? Nada más duran 10 días esto. Pasa más tiempo, dura mucho más tiempo todo este proceso, 64 días en promedio, 65. Y ese tiempo se ha cortado gracias a que estamos calentando el planeta, ¿no? Hay diferentes temperaturas en el planeta que hacen que esto sea más corto y además que los insectos tengan ya más chances de colonizar regiones del planeta donde antes no había, ¿no? Entonces, por supuesto que eso se traduce a problemas de salud para los humanos, ¿no? Y que tenemos que atender. No hay vacuna, hay varios grupos, incluido un consorcio mexicano patrocinado por Carlos Slim, que están tratando de hacer una vacuna para controlar la leishmaniasis. No hay una propuesta seria al momento, no hay un candidato serio que pueda, o promisorio que pueda ayudarnos a prevenir la leishmaniasis, ¿no? Sigue siendo una enfermedad de pobres, entonces hay poco interés para el tratamiento de la enfermedad de pobres. Se recomienda que cuando estén en áreas endémicas donde circula la upsomia, no estén al aire libre en el atardecer ni en el amanecer. Es como ya mencionamos la semana pasada, estos insectos salen a alimentarse en estas horas del día. Son muy activos en estas horas del día. Piteros, usan ropa protectora, usan ropa blanca, no roja ni negra, porque esos colores son los que distinguen, según lo que se ha reportado, son colores que pueden distinguir los insectos, ¿no? Entonces es más fácil atraerlos con esos colores, de preferencia que sea blanca, ya que estuvieron o que ya tienen a un sujeto que puede estar infectado con leishmania, pues tienen que hacer un diagnóstico temprano y eficaz, oportuno, acertado, para tratar de erradicarlo y también para tratar de identificar la especie de leishmania que está circulando en esa región geográfica. Puede convertirse en un problema de salud importante. Entonces es interesante saber qué especie es la que está circulando. ¿Qué tal si ya no es mexicana ni brasiliensis? Puede ser otra. Se tiene que hacer una vigilancia adecuada de la enfermedad. Esto le corresponde a las instituciones de salud. Ustedes van a ser parte del sistema de salud, entonces tienen que aportar información aquí. Hay un programa importante para controlar los vectores, ¿no? Entonces, aquí está bien, vamos a tratar de eliminar a los moscos, pero lo que la gente no entiende es que los luxomias machos sirven para polinizar flores. Entonces, al matar a toda la población de moscos, vamos a tener un problema de polinización de flores, ¿no? No solamente son los moscos, las abejas y todas las demás especies polinizadoras se ven afectadas por estas prácticas humanas. El problema son las hembras. Hay que encontrar un mecanismo adecuado para controlarlas sin que se afecten a los machos, no por lo que realizan, ¿no? Son importantes. Por supuesto que debe haber un control de reservorios animales. Tenemos un problema serio de leishmaniasis con perros en varios estados de la República y por supuesto que en varios países de América y del mundo en general. Y bueno, en regiones donde hay zorros, pues estos pueden ser reservorios salvajes de leishmania, marsupiales y otros muchos más mamíferos, ¿no? Pero en regiones urbanas o periurbanas tenemos que tener cuidado con los perros. Aquí hay un perro con leishmaniasis cutánea, ¿no? Entonces estos son reservorios importantes para la enfermedad. ¿Tienen dudas?